Explicar la palabra de Dios es muy importante, explicarla. Voy a hablar acerca de la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice Dios en la Biblia. Lo primero que el ser humano debe entender es la palabra muerte. Siempre la palabra muerte está vinculada a la pluralidad, plural, nunca en singular, porque muerte, el significado etimológico de la palabra muerte, proviene de la palabra griega thanatos, muerte. Etimológicamente hablando, la palabra muerte significa separación o quitar, porque muerte tiene que ver estrictamente con pluralidad, plural, más de uno. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que Dios es trino, son tres personas en una. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice que Dios ha hecho al hombre, hombre y mujer, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. En el Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, hay una expresión que a veces no se entiende bien, que es la palabra hálito de vida o aliento de vida. Esa expresión involucra pluralidad, aliento de vida. La palabra aramea o hebrea para aliento de vida se debe traducir o entender a nuestro idioma como mínimo una dualidad de dos. Ahí están involucradas la palabra ruaj, aliento de vida, y la otra palabra es neuma, ruaj neuma, aliento de vida. Ruaj significa alma. O sea, el ruaj soy yo. Yo soy el ruaj, mi persona. Mi persona es ruaj, alma. Ahora, el neuma, porque aliento o hálito de vida significa ruaj neuma, alma, espíritu. El neuma es una complementación para el alma. Estrictamente hablando, no es tan importante. Estrictamente hablando, el espíritu no es tan importante. El espíritu solamente es lo que le permite al alma poder interactuar o relacionarse con Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Es una forma de relación de Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu, al espíritu humano. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios nos dice cómo fue que Dios creó al hombre, lo creó. Dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Ahí está el ruaj neuma, hálito de vida, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, primero Dios formó el cuerpo físico, ¿cierto? Del polvo de la tierra, el cuerpo, que viene a ser el vestido para el alma. Es un ropaje, es un pequeño tabernáculo transitorio, una casa para que habite el alma humana. Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz el hálito de vida, el ruaj neuma, alma, espíritu. Entonces el hombre fue un ser espiritual. El alma, la persona, un ser espiritual. Entonces, lo más importante es nuestra persona, yo, usted, es su alma, ruaj. Eso es lo que importa. El espíritu y el cuerpo son solamente complementos, nada más, no tienen tanta relevancia. Es como hablando a nivel informático, un ingeniero en informática. Lo importante es el software, No es tan importante el hardware. El hardware es lo tangible, lo biológico, lo que se toca. El teclado del computador, la carcasa del computador, el esqueleto, el cuerpo, lo tangible. Ese es el hardware. Pero lo importante es el software, y el software no se ve. Porque es inteligencia en microchips, no se ve. Entonces, hablando del cuerpo, el cuerpo se ve, el cuerpo tiene elementos biológicos tomados de la tierra. El cuerpo se ve con los ojos, se ve el cuerpo, la carne nuestra, el esqueleto, la sangre. Eso se ve, y es temporal.
Si el cuerpo no tiene la eternidad, el cuerpo va a quedar en la tierra, va a dejar de existir el cuerpo físico, pero lo que tiene eternidad, que siempre va a existir, es nuestra persona, nuestra alma, el ruaj. Entonces, a Dios lo que le interesa es que el hombre entienda que lo más importante es el alma, el ruaj, porque el alma soy yo soy el alma, mi ruaj, mi alma, yo, mi persona. No importa tanto el espíritu o el cuerpo, sí importan, por supuesto, somos una trinidad, pero quiero hacer hincapié en que Dios siempre en la Biblia se concentra en nuestra persona, nuestro ruaj, el alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su ruaj? Se perdiere él, su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El ruaj, nuestra persona. Yo. Importa usted, su persona, su alma, ruaj. En el Evangelio de Lucas, bueno, eso en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su ruaj, su persona, su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En el Evangelio de Lucas capítulo 12, nuevamente insiste el Señor en hablar de lo importante, nuestro yo, mi persona, mi ruaj, mi alma. Dice, había un hombre rico cuya heredad había prosperado mucho y él pensaba, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos para recolectar. Los frutos de mi hacienda son muy grandes. Tengo que recolectar, cosechar muchos frutos, pero mis graneros son pequeños. ¿Qué haré? Entonces él estaba en una disyuntiva y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Entonces ahí yo meteré toda mi cosecha en esos graneros y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, ruaj, mi persona, yo. Eso es lo importante, mi yo, mi persona, el ruaj, el alma. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, tu ruaj, tu persona. Vienen a cobrarte tu persona. Alguien viene a pedir, a reclamar tu persona, tu alma, tu yo. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces termina diciendo el Señor, así es el que hace para sí tesoro en esta tierra, en este mundo, y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? Nuestro yo, nuestra persona, nuestro ruaj, el alma. Más que el espíritu, más que el cuerpo. El cuerpo y el espíritu solamente son complementos de nuestro yo. Entonces, Dios dijo, el alma, el ruaj de la persona, el alma que pecare esa morirá. El alma. Eso somos nosotros, nuestra alma. Mi persona, mi yo, es mi alma, mi ruaj. Entonces, el neuma y el cuerpo no son tan importantes, porque el cuerpo es temporal, el cuerpo físico. Entonces, cuando ocurre tánatos, muerte, que significa quitar o separar, separación o quitar, porque está asociado a la pluralidad. Entonces, el cuerpo, portador del espíritu y el alma, le es quitado el espíritu. Le es quitado el espíritu, entonces queda alma y cuerpo. Hay una especie de tánato, separación. Queda separada el espíritu del cuerpo y el alma. ¿Entienden? Le es quitada al alma y al cuerpo su espíritu. Entonces la persona queda muerta, separada de su espíritu, para siempre, muerte espiritual. El Señor le dijo a Adán, el primer hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, le dio una ley, Dios, a Adán, con un mandamiento. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tánatos, será separado en forma integral, espíritu, cuerpo y el alma quedará sola. Al alma le será quitado el espíritu y le será quitado el cuerpo. Eso es muerte, separación. Es una desintegración de nuestra Trinidad. Desintegración de nuestra Trinidad. Somos espíritu, cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay una muerte espiritual, una muerte física y una muerte del alma. Entendiendo que muerte es separar o quitar. La Trinidad nuestra está compuesta por espíritu, cuerpo y alma. Le es quitada al cuerpo y al alma, le es quitada el espíritu, le es quitado el espíritu. Entonces Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres el fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto, murió. ¿Pero qué murió en Adán? ¿Qué le fue quitado a Adán? El espíritu, muerte espiritual. Tanatos, separación. El alma y el cuerpo quedó separado, el alma y el cuerpo, del espíritu. El espíritu quedó
separado del cuerpo y el alma. Entonces el ser humano quedó cuerpo y alma, sin espíritu, muerte espiritual. Andando el tiempo, este proceso de muerte, porque es un proceso de muerte, que inicia con la muerte espiritual. Este proceso de muerte continúa con la muerte del cuerpo, la muerte física. Es un proceso que inicia con la muerte del espíritu. Va a continuar el proceso de muerte con la muerte física y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo, muere el alma. Se va desintegrando el ser humano en su trinidad. Pierde lo espiritual, pierde lo físico y el alma sola es desnudada del cuerpo cuando hay muerte física, desnudada porque el cuerpo es el vestido del alma. Se saca la ropa el alma y la ropa la deja en la cómoda, en la cama, y el alma desnuda, viva, parte a la eternidad. Porque es el alma, el ruach, la que tiene la eternidad, que siempre va a existir. Es por eso que hablando de lo temporal, de lo que se ve, el cuerpo físico, versus lo eterno, lo que no se ve, el ruach, el alma, en 2 Corintios 4, versículo 18 dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, el cuerpo, la sangre, el esqueleto, los músculos, la carne nuestra, nuestro cuerpo, lo que es tangible, el cuerpo, que se toca, que se ve, las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, ruach, mi persona, mi alma, son eternas. Dios ha puesto al alma, le ha conferido eternidad. Muchas veces Dios al alma, nuestra persona, se refiere el Señor a nuestra persona llamándonos el corazón. El corazón. El Señor ocupa este término corazón para referirse al alma. En la palabra de Dios, en la Biblia, Dios usa estos dos términos, alma o corazón, dos términos para referirse al alma. En algunos pasajes de la Escritura, de la Biblia, refiriéndose a nuestra alma, a nuestra persona, Dios le llama alma, propiamente tal, el alma que pecare esa morirá, o también para referirse a nuestra alma, a nuestra persona, ocupa el término corazón, porque el alma es el asiento de nuestras emociones, lo emocional, lo del corazón, lo sentimental. Entonces, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en la Biblia leemos, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma, en el ruaj. Mi persona, su persona, existirá eternamente. Nunca dejará de existir el alma. No acaba todo con la muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo es el quitarle al alma el cuerpo. El alma queda desnuda del cuerpo, porque el cuerpo es el ropaje, el vestido del alma. El apóstol Pablo, él expresaba un deseo que él tenía, en 2 Corintios 5:4, él decía, quisiéramos más bien no ser desnudados, sino revestidos. 2 Corintios 5:4. Anhelaba el apóstol Pablo, no experimentar la tánatos, la separación, que me sea quitada al alma el cuerpo, que sea separada mi alma del cuerpo, muerte, separación, tánatos. Entonces Pablo, él expresaba un sentir que él tenía, él no quería la muerte física del cuerpo, que le fuera quitada al alma el cuerpo, la separación, alma-cuerpo. No quería experimentar eso el apóstol Pablo. Él quería más bien ser revestido, no desnudado del cuerpo, el alma desnudada del cuerpo. No, eso es lo que no quería Pablo. En otras palabras, Pablo no quería experimentar la muerte física, fallecer el cuerpo. Y el alma desnuda, sin el cuerpo, viva, partir al cielo, porque Pablo era salvo, era del Señor. Entonces lo primero que hay que entender de la Biblia es que esta palabra, tánatos, de ahí viene tanatología, ¿ya? El estudio de la muerte, o digamos, el estudio de lo forense, significa separado, tanatos, separar o quitar, porque la palabra tanatos está vinculada a lo plural, más de uno, entonces le quita al alma su componente físico y su componente espiritual, pero lo importante es el alma, porque el alma irá desnuda
viva, desnuda a la eternidad. Viva, desnuda. Entonces, cuando en la palabra de Dios se habla de la muerte, la muerte puede ser espiritual, puede ser física y puede ser del alma. Lo que nos debe interesar a nosotros es que no ocurra la muerte del alma. ¿Qué es lo que significaría la muerte del alma? Significa que el alma va a quedar separada por los siglos de los siglos de su Creador. Le va a ser quitada al alma el estar con Dios, su Creador. Quitada la posibilidad del alma de estar con su Creador, estar unido, sino que estar separado, pero eternamente. Nosotros estamos existiendo en un espacio físico-temporal, en una dimensión física-temporal, sujeta al tiempo. Pero hay otra dimensión que es la eterna, que no está sujeta al tiempo. Es eterna, siempre existir, siempre existir, siempre existir, siempre, sin fin, eterno. Entonces lo más importante, lo infinitamente importante, es lo eterno, no lo temporal. La gente nace en este mundo, vive en este mundo, y cuando ocurre la muerte física, el alma es desnudada del cuerpo, el alma viva, desnuda del cuerpo, entra a la eternidad, a la existencia eterna. Pero el hombre tiene que entender que hay una advertencia para el alma. Existe muerte para el alma. Y al entrar a la eternidad, siempre ser, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, sin fin, existencia eterna. Si esa existencia eterna va a ser separada de Dios, va a ser eterno. Muerte eterna. Que le sea quitada al alma el estar unida a Dios. Por siempre, para siempre. Entonces eso es muerte eterna del alma. Del alma. Se le quita al alma la posibilidad de estar con Dios, unido a Dios, su Creador. Entonces el alma queda desamparada, separada de Dios por los siglos de los siglos, sin nunca jamás poder revertir esta situación. Entonces la palabra muerte en relación al alma significa separación del alma respecto al Creador por los siglos de los siglos, perder estar unido a Dios, perder esa posibilidad, donde Dios desampara, le quita el amparo al alma. Hablando del alma, nuestro ruach, nuestro yo, mi persona, en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo, nos ampara. Entonces, ¿qué significaría quitar el amparo? Quitarle el amparo. Que Dios no ampare el alma, no venga en su amparo, que quede desamparada. Y si esto ocurre en la eternidad, entrando en la eternidad, ese desamparo será eterno, 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 sin nunca cambiar esta condición. El alma queda eternamente desamparada, pierde el amparo para siempre. Por más que el alma clame a Dios, clame y le diga: Dios mío, venga en mi amparo, nunca más, por los siglos de los siglos, Dios irá en su amparo, en su auxilio. Habrá entrado en la eternidad en estado de desamparo eterno. Entonces dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ese amparo es provisorio en este espacio físico-temporal. En cualquier momento que en este espacio físico-temporal, en esta vida terrestre, en este mundo que estamos viviendo, el ser humano clame a Dios y le diga: mi Dios, yo me arrepiento, yo creo en la salvación de Cristo, creo que Cristo en la cruz murió por mis pecados, que son las dos demandas para que el hombre haga efectivo el amparo eterno de Dios. Dos demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó nuestro Señor su ministerio de salvación en la tierra, pregonando el Señor en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advirtió el Señor. Son advertencias solemnes. En Lucas 13, versículo 1 al 5, advirtió el Señor diciendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Perecer, experimentar la muerte. Que el alma desnuda del cuerpo, viva, desnuda del cuerpo, entre a la eternidad en estado de desamparo por los siglos de los siglos. Separado eternamente de Dios.
el alma, el ruaj, nuestra persona. Advertencia. Luego dice el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado a la muerte. Marcos capítulo 16, versículo 16. Todo ser humano está demandado por Dios a que se arrepienta y crea de todo corazón en la buena nueva de salvación para el alma, en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí está la advertencia, porque son las dos demandas para ser salvo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, todo el tiempo que el hombre tenga vida física, que todavía su alma esté unida al cuerpo, está el amparo provisorio. En cualquier momento que el hombre se arrepienta y crea con fe en el Evangelio, antes de que ocurra que el alma sea desnudada del cuerpo, antes de la muerte física, Dios vendrá en su amparo. Entonces es un amparo que está latente, provisorio, siempre. Pero eso va a durar, porque no es para siempre, va a durar todo el tiempo que el alma esté unida al cuerpo, que haya vida física, que siga latiendo el corazón. Pero si llega el momento en que ocurre el tánatos para el alma, en donde el cuerpo sale, digamos, se separa el cuerpo del alma, el alma pierde o le es quitado el cuerpo, queda el alma desnudada del cuerpo, se acabó el tiempo aceptable, se acabó. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2 dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, no cuando te mueras. He aquí ahora el día de salvación, no cuando tú te mueras. Al morir, sellaste eternamente, para bien o para mal, el destino eterno de tu alma sin jamás poderlo revertir. Es ahora, antes que mueras. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación, no cuando experimentes la muerte física, ser separada el alma del cuerpo. Cuando le es separada al alma, le es separada del cuerpo, le he quitado el cuerpo físico y el alma desnuda, sin cuerpo, desnuda, viva, entra a la eternidad, habrá sellado eternamente, para bien o para mal, el destino de su alma, sin poderlo revertir jamás. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque si la persona, antes de que experimente la desnudez del cuerpo, o sea, que el alma quede desnuda del cuerpo, la persona se arrepiente, antes de morir físicamente, y cree con fe en el Evangelio, selló para bien el destino de su alma. Entra a la eternidad en estado de amparo eterno. Pero si no lo hace, a tiempo, en el tiempo aceptable, antes de morir, no se arrepiente y no cree con fe en el Evangelio, habrá sellado eternamente para mal el destino de su alma. Porque habrá entrado a la eternidad, pero en estado de desamparo. El amparo provisorio se acabó. En cualquier momento hay una latente acción de Dios de amparar el alma. Ampararla. Pero ahora, antes de que ocurra la muerte física. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No cuando ocurra la muerte física. La separación del alma respecto del cuerpo. Entonces, lo que hay que entender es que muerte significa separado, separación. Thanatos. Pero como tiene que ver con la pluralidad, nosotros somos espíritu, cuerpo y alma, también significa quitar. La Trinidad nuestra, espíritu, cuerpo y alma, la Trinidad, a la Trinidad nuestra le es quitada el espíritu. Luego le es quitado el cuerpo. Entonces el alma queda sola. El alma tenía al espíritu, al cuerpo y el alma propiamente tal. Entonces, la muerte viene a ser una desintegración de nuestra Trinidad. Desintegración de la Trinidad. Hay muerte para el espíritu, hay muerte para el cuerpo y hay muerte para el alma. Muerte espiritual. Cuando nuestra Trinidad, cuerpo, alma, le es quitado el espíritu. Entonces queda cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Espíritu ya no. Luego al alma le es quitado el cuerpo. Entonces queda alma. Sin espíritu, sin cuerpo. Entonces, lo que hace Dios es venir a integrarnos, a reintegrarnos. El Señor quiere que nosotros volvamos a integrar espíritu, cuerpo y alma otra vez. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, hay mucho viento.
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el ámbito espiritual. Dios se estaba refiriendo al ámbito espiritual, del espíritu humano. Aquella persona a quien yo no le haga de nuevo su espíritu, no puede esa persona tener relación conmigo, porque yo soy espíritu. Y los muertos espirituales no pueden tener relación conmigo. No pueden percibir las cosas que son de mi espíritu. Están muertos, les fue quitado el espíritu. Todo ser humano en este mundo, todo ser humano, yo diría el 100%, están muertos espiritualmente. El mundo está lleno de muertos espirituales. Son muy poquitos a los cuales Dios les ha hecho nacer de nuevo su espíritu. En los esquemas que yo hago, los esquemas de la Biblia, cuando yo predico en el departamento donde yo vivo, yo tengo un esquema donde está el esquema de los dos caminos y los dos destinos, que ese esquema, ese dibujo está basado en lo que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo nuestro Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que da al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad? Son pocos los que la hallan. Entonces la idea es pasar del camino ancho al camino angosto a través de la puerta estrecha, pasar de muerte a vida. Cuando uno entra por la puerta estrecha es cuando Dios le hace a su espíritu de nuevo. Hay una resurrección espiritual. Antes estaba muerto espiritualmente y ahora Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. O sea, es necesario nacer de nuevo, espiritualmente. Lo mismo que le ocurrió a Adán en el huerto del Edén, nos ocurre a todos nosotros. Dios creó a Adán el cuerpo, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz el ruaj y el neuma, aliento de vida, el alma y el espíritu. Entonces fue un ser trino: cuerpo, alma y espíritu. Dan lo mismo el orden, ¿eh? Alma, cuerpo, espíritu, espíritu, cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, alma, espíritu. Da lo mismo el orden. Somos una trinidad. Entonces Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, que el día que de él comiere ciertamente moriría. El día que Adán comió, murió. Entró en muerte, en el proceso de muerte. Si somos trinos, empezó la desintegración. Lo primero que murió en Adán fue su espíritu. Quedó muerto espiritualmente. Le fue quitado al alma y al cuerpo de Adán su espíritu. Y lo que sucede cuando uno experimenta la muerte espiritual es que está perdido, desconectado de Dios, tiene miedo de Dios, está en oscuridad, perdió el radar, ¿entienden? Está desconectado, no hay comunicación con Dios, y se llena de miedo el ser humano, porque no sabe dónde está, no sabe por qué nació, por qué está viviendo en este mundo, para dónde va, de dónde viene. Le tiene terror a la muerte del cuerpo, le tiene terror porque no sabe dónde va, está desconectado de Dios, no entiende a Dios, no sabe por qué existe, no sabe qué va a pasar con él cuando se muera, dónde irá a parar su alma, está totalmente en oscuridad. Entonces él se aferra con uña y diente a esta tierra, a este mundo, se aferra a esta vida, porque no sabe a dónde va después de morir, le tiene miedo a la muerte, está en oscuridad, ¿entienden? Está muerto espiritualmente. Entonces cuando a Adán le fue quitado su espíritu, entró en el proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, quedó muerto espiritualmente Adán. Lo primero que hizo Adán fue, junto a Eva, acercarse a una higuera, un árbol, una higuera, y lleno de miedo, cortó las hojas de la higuera y las cosió para hacerse un vestido, un delantal de hojas de higuera, para supuestamente cubrir él en forma artificial, en forma infructuosa, porque eso no servía. Intentó él tratar de cubrir la condición en la que ya se encontraba ante Dios. Estaba desnudo, había perdido la inocencia. Antes estaba en inocencia, ahora perdió la inocencia, adquirió el pleno conocimiento de lo que es saber hacer lo bueno y lo que es hacer lo malo. Ya sabía lo que era hacer lo bueno y lo malo. Antes no. Antes de cometer el fruto del conocimiento del bien y el mal, de saber lo bueno y lo malo, estaba en inocencia. Y ahora descubrió que estaba desnudo. Y le dio vergüenza. Entonces acudió a una higuera, cortó las hojas de la higuera, las cosió, ¿cierto? Y se hizo delantales junto a Eva.
pensando, erróneamente, fatalmente, pensando que así estaba todo bien con Dios. Ya, eso es la religión. La religión. La religión pretende vestir al hombre de un manto de pureza moral. Y resulta que Dios ve en lo profundo del corazón. No saca nada al hombre con cubrirse estéticamente su cuerpo, si Dios ve en lo profundo del corazón. Y del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los asesinatos, los homicidios, salen las inmoralidades sexuales, las fornicaciones, los adulterios, del corazón. Y Dios ve al hombre en el corazón. Cuando le surgen los pensamientos al hombre, ¿entienden? Dios no solamente Dios no solamente juzga el pecado cuando se comete el pecado, cuando una persona miente, cuando una persona roba, cae en fornicación, no. Sino que Dios también juzga el pecado en el corazón, sin que lo cometa, sino cuando le surge un deseo pecaminoso, la intención de hacerlo, sin llevarlo a cabo. Entonces, Adán y Eva cubrieron en forma externa su cuerpo, pero Dios ve con vista de rayo X. Dios ve los pensamientos más escondidos de nuestro corazón. Las fantasías sexuales inmorales las ve, las sabe. Todo tipo de pensamientos pecaminosos Dios los sabe constantemente. Entonces Adán y Eva, en una medida desesperada, se acercaron a esa higuera, cortaron sus hojas y las cosieron para hacerse delantales. Pero empezó Adán a escuchar la voz de Dios, que le llamaba. Entonces Dios fue en pos de Adán y Dios le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Antes de que Adán comiera del fruto, Adán tenía perfecta comunión con Dios. Conversaban, Dios y Adán, a la tarde del día. Había perfecta comunión. Pero cuando Adán desobedeció este mandato de no comer del fruto, comió del fruto, se rompió la comunión con Dios. Separación. El componente espiritual de Adán le fue quitado. Entró en muerte, en un proceso de muerte que inició para Adán con la muerte de su espíritu. Entonces, estando muerto espiritualmente Adán, Dios lo empezó a llamar. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿por qué te escondes de mí, Adán? ¿Por qué evades mi llamado? ¿Por qué no quieres saber nada de mí? Así está la gente hoy en día en el mundo. Yo le quiero hablar de Dios a las personas y las personas dicen: oiga, no, me está molestando, no me hable esas cosas, no quieren oír de Dios. Igual que Adán. Evadía la voz de Dios, Adán. Muerto espiritual. Lo que hacen los muertos espirituales es convertirse en religiosos. Se meten en los cultos evangélico católico, en la religión, se esconden en la religión. La religión le pone un manto artificial de pureza al hombre. Un vestido artificial, un vestido que nos sirve. Entonces, hicieron vestidos de hojas de higuera, Adán y Eva. Pero Adán y Eva habían entrado los dos en el proceso de muerte, que para los dos comenzó con la muerte espiritual. Le fue quitado a los dos el espíritu, estaban muertos espiritualmente, sin espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de tanto insistir Dios, llamando a Adán, Adán lo que hizo fue esconderse, se escondió entre los árboles del huerto. Una vez que se volvió religioso, cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, como vio que eso no servía, porque Dios lo seguía llamando, no había comunión con Dios, entonces él se escondió de Dios entre los árboles del huerto, se escondió. Eso es lo que hacen los muertos espirituales. Yo cuando les hablo del Señor Jesucristo a las personas evaden, no quieren saber. No, pucha, me echaste a perder el día, Ulises. Podría hablarme de política, de la derecha, de la izquierda, de la ONU, de George Soros, de Bill Gates, de la Michelle Bachelet, que quiere ser de los derechos humanos, esa comunista desgraciada, y sí, una comunista desgraciada, una hija del diablo. Y ese Boris, que hay que fusilarlo, claro, son pervertidos, son hijos del diablo. Sí, pero yo te aceptaría que conversáramos de Boris, de Petro, de Donald Trump, de la política, de la ONU, pero no me converse de cosas espirituales, porque yo estoy muerto espiritualmente, Ulises, y no percibo las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es lo que le ocurre a ellos. Están muertos espiritualmente. No pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice:
de esta diferencia que existe entre el hombre espiritual, a quien Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, porque todos estamos muertos espiritualmente por pecar, todos tenemos que nacer de nuevo, versus el hombre natural, el hombre que continúa muerto espiritualmente, continúa muerto, murió espiritualmente, va a morir su cuerpo, luego va a morir el alma, pero ahora, antes que muera el cuerpo, sigue muerto espiritualmente. Y no se quiere ver así, no quiere percibirse así. ¿Eh? Yo me acuerdo de una película, creo que se llama Los Otros. Es una película donde trabaja Nicole Kidman, que es una artista judía. En la película había una casa que estaba llena de fantasmas. Entonces, había unas personas que querían comprar esa casa y querían exorcizar la casa, o sea, hacer un sahumerio para que los fantasmas se fueran. La Nicole Kidman era un fantasma. Ella había muerto, se había suicidado y le había quitado la vida a sus hijos por un problema que tuvo con su marido, etcétera, etcétera. Entonces esa casa estaba habitada por fantasmas. Se movían los objetos, se corrían las sillas, habían, digamos, situaciones medias espectrales, paranormales. Entonces, unas personas que estaban bien interesadas en comprar esa casa, le pidieron a una medium que de alguna manera expulsara a esos espíritus, a esos fantasmas. Entonces, en la película se veía por una parte a Nicole Kidman con sus hijos, creyéndose ellos que estaban vivos, pero la verdad es que ellos eran fantasmas. Entonces, cuando ocurrió esta sesión espiritista, la cámara mostraba por un lado a las personas que estaban vivas, ¿cierto?, en tiempo real, y también mostraba escenas donde se veía a Nicole Kidman con sus hijas, que eran los fantasmas, pero que ellos se creían que estaban vivos. Entonces, para ellos, estos compradores eran los intrusos. ¿Por qué vienen a nuestra casa? Lo que pasa es que ellos estaban muertos. Nicole Kidman estaba muerta, era un fantasma. Pero ella no se veía muerta. Entonces, cuando en esta sesión espiritista, la medium empieza a decir: ustedes están muertos, tu mujer, que era la Nicole Kidman, Nicole Kidman personificaba a las mujeres fantasmas. Tú mataste a tus hijos y luego tú te suicidaste. Entonces la Nicole Kidman, que era la fantasma, decía: no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos. Y empezó a moverse la mesa, porque eran fantasmas. Entonces los compradores, junto con la medium, se empezaron a asustar porque veían que la mesa empezaba, como que se levantaba la mesa, ¿verdad? Que era la Nicole Kidman, la fantasma. Entonces insistía en que ella no estaba muerta, no se quería ver muerta. No estamos muertos, no estamos muertos. Y estaban muertos. Es un ejemplo, digamos. Hoy en día las personas están muertas espiritualmente. Y no se quieren ver así. No se perciben muertos espiritualmente. Entonces en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. O sea, se han de discernir con el espíritu, pero como ellos tienen sus espíritus muertos, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? Las cosas que están escritas en la Biblia. Entonces a los muertos espirituales la Biblia les parece chino. No pueden entender lo que está escrito en la Biblia porque les parece chino, no entienden la Biblia, porque están muertos espiritualmente. Dios es espíritu. Y los que le han de adorar en espíritu y en verdad. Pero los que han nacido de nuevo espiritualmente, porque todos morimos cuando perdemos la inocencia. Como nosotros venimos moralmente corrompidos, con una naturaleza pecaminosa, siendo inocentes, teniendo la inocencia de un niño, estamos inimputables. Los niñitos pecan, mienten, le faltan el respeto a la mamá, cometen actitudes pecaminosas, pero como están en inocencia, la sentencia contra el pecado no se aplica sobre ellos. Porque están en inocencia, son inocentes. Pero demuestran su pecaminosidad cuando a los niños se les dice: pórtate bien, ¿ah? A los niños no hay que decirle pórtate mal, porque ellos se portan mal por sí solos. A los niños no hay que decirle fáltale respeto a tu mamá. No, a los niños hay que decirle no le falte el respeto a tu mamá, porque ya, a pesar de que están en inocencia, los seres humanos ya están mostrando su pecaminosidad. Lo que pasa es que cuando se pierde la inocencia, esa pecaminosidad inherente en el ser humano hace que el ser humano entre en un proceso de muerte que inicia al primer pecado cometido, ya habiendo perdido la inocencia, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, y luego este proceso de muerte va a continuar con la muerte del cuerpo. Eso tarda más tiempo, ¿verdad? El cuerpo entra en su propio interno proceso de muerte. Empezamos a perder la regeneración celular,
llegamos al pic de la vida física y empieza el cuerpo a decrecer, a perder la regeneración celular, el sistema inmunológico empieza a quedar más deprimido, estamos más propensos a las enfermedades, el cuerpo empieza a perder la juventud, a envejecer hasta que se muere el cuerpo. Es un proceso de muerte, que inicia con la muerte espiritual, continúa con la muerte física, y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo, muere el alma. Antes que muera el cuerpo, el ser humano está demandado por Dios a que se arrepienta y que crea con fe en el Evangelio. Es decir, que cambie de parecer respecto a la condición en la que se encuentra ante Dios. Porque el hombre no quiere pensar que está muerto espiritualmente. No quiere pensar que está corrompido moralmente, que siempre va a pecar hasta que se muera. Pecar es infringir la ley de Dios, de sus mandamientos. Nosotros los gentiles no tenemos idea la tremenda cantidad de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y que conformaban la vasta ley de los mandamientos. En el mundo cristiano evangélico, por ejemplo, o en el mundo católico, vinculado al cristianismo, los líderes de ellos le enseñan a sus feligreses que los 10 mandamientos son la ley. O sea, amar a Dios, amar al prójimo, no mentir, no robar, no fornicar, no ser idólatra, no codiciar, y con eso uno está cumpliendo con la ley. No. Solamente los judíos ortodoxos, los maestros en la ley, podrán conocer la cantidad enorme de muchos mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos de parte de Dios que conformaban la inmensa y vasta ley de los mandamientos. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Basta que un ser humano esté viviendo una vida santa, en santidad, obedeciendo todos y cada uno de los muchos mandamientos de la ley, de los mandamientos de Dios. Pero uno de ellos no lo cumple, ante los ojos de Dios lo incumplió todo. Por eso que la ley no es para salvar el alma. El hombre no tiene que vincularse a la ley de los mandamientos. Que yo no mienta, que yo no robe, que yo no fornique, que yo no... No, si eso, la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Para que nosotros entendemos, nos demos cuenta que vamos a pecar siempre. De alguna u otra manera. Vamos a pecar todos los días. Vamos a estar siempre rematadamente condenados. Siempre. Vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando sentencia a la muerte del alma conforme vamos pecando, porque vamos a pecar hasta que nos muramos. Entonces la ley permite al hombre acudir a la cruz del Calvario. Que ahí está la salvación, en la cruz del Calvario. Por eso que dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:24. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, a través de la ley, el ser humano se da cuenta que no puede cumplirla. Para poder irse al cielo tendría que cumplir la ley, cumplirla, pero al pie de la letra. Nunca infringir ninguno de esos muchos mandamientos, y nosotros no podemos hacer eso. Estamos incapacitados moralmente para cumplir al pie de la letra todos y cada uno de los mandamientos de la ley, de los mandamientos del Señor. Porque Dios dio la ley para que nosotros conozcamos que tenemos un defecto moral, que estamos incapacitados de poderla cumplir. Para el conocimiento del pecado Dios dio la ley, Romanos 3:20, y para guiarnos a Cristo, Gálatas 3:24. Porque en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ser salvos de nosotros tenés que pagar por nuestros pecados. ¿Cómo nos salvó el Señor? El alma, pagando Él, con la muerte de Él, por los pecados de nosotros. Y esto es el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pagó Él. Los pecados nuestros los pagó Cristo. Ya no los pagamos nosotros. Los pagó todo. Porque en materia de salvación, de nuestra salvación, Cristo usó su presciencia. Cristo utilizó su presciencia. Incorporó su capacidad de presciencia para podernos salvar. Esa capacidad que tiene Dios de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Todas las cosas que han de ocurrir en el futuro antes de que ocurran. Eso es presciencia. Preconocimiento anticipado. Dios supo cuándo usted iba a nacer, en qué país iba a nacer, en qué año, quiénes iban a ser sus padres, de qué sexo iba a ser usted, hombre o mujer, supo cuántos kilos iba a pesar, cuánto tiempo de vida física iba a vivir, supo su muerte física, lo supo todo, antes que usted naciera, y por lo tanto supo todos sus pecados. Y todos los pecados suyos y los pecados míos, Cristo se los dejó cargar en su cuerpo. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Con la desintegración espiritual, física y del alma. Desintegración. Separar
el alma, el cuerpo y el espíritu. Separar, eso es muerte. Por eso que Dios no es uno, Dios es trino, porque no tiene razón de ser la muerte si Dios fuera uno. Dios es un Dios en tres personas. Lo que ocurrió en la cruz fue que el Padre se separó de su Hijo, Tánatos, ¿entienden? Separado. La unión que tenía el Hijo al Padre le fue quitada, la unión de Cristo al Padre le fue quitada, separado. Cristo exclamó en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has dejado solo, te has apartado de mí. Eso es tánatos, en lo espiritual, en lo que tiene que ver con el alma de Cristo. Entonces, el alma de Cristo experimentó el tánatos, la muerte. Le fue quitada al alma de Cristo, le está unido al Padre. Entonces, Cristo está experimentando la condena que debieran experimentar nuestras almas, ¿entienden? Alma por alma. El alma de Cristo experimentó el tánatos, en vez de que nuestras almas experimentaran el tánatos, el desamparo eterno, de día y de noche, desamparado nosotros nuestra alma del Creador. Cristo experimentó el desamparo eterno, de día y de noche, conforme al Salmo 22. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, eterno, eterno, sin fin. Eso estaba experimentando Cristo en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en ese lugar llamado lago de fuego. Allí fue a parar el alma de Cristo. Y desde allí, Cristo volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo, que estaba muerto en la cruz del Calvario. Recordemos que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es Mateo 27, versículos 45 al 46. O sea, nadie supo, porque se oscureció a todo el mundo, lo que realmente ocurrió en la cruz. Lo que realmente ocurrió en la cruz fue muerte física, momentánea, transitoria. El alma quedó desnuda del cuerpo, y el cuerpo de Cristo quedó en la cruz, muerto, cadáver. Y el alma de Cristo, desdoblada del cuerpo, fue a parar al lago de fuego. De día y de noche, de día y de noche. Y luego cuando Cristo pagó con la muerte eterna de su alma, entonces la gente se vuelve loca, los religiosos dicen, pero ¿cómo la muerte eterna? Lo que pasa es que Cristo es inmortal, Él puede experimentar la muerte eterna y desde la eternidad volver al espacio físico-temporal, volver a tomar su vida. Lo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en un cuerpecito gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. Ahí puso su vida, su alma. La vida está en el alma. Entonces, a los 33 años en la cruz, el alma de Cristo sale de su cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con el alma? Queda desnuda del cuerpo. Miren, cuando se interviene quirúrgicamente a algunos pacientes, hay operación, los meten en un quirófano a los pacientes, en una sábana, en una camilla, le dan un somnífero intranasal, ¿verdad? Un somnífero, para que se adormezca la persona, para que haya un estado de adormecimiento, para que lo puedan operar. Y luego le empiezan a registrar los latidos del corazón, los signos vitales, ¿ya? Tut, 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 tut. Entonces los cirujanos empiezan a operar, a intervenir quirúrgicamente, en el quirófano. Pero hay veces que el paciente está tan débil, la enfermedad es tan grave, que sufre una descompensación en plena operación, entonces el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio, Entonces los pulmones dejan de respirar y el corazón deja de latir. Tut, tut, tut. Y hay veces que conscientemente el paciente se sale del cuerpo. Ahí se experimenta un tánatos, separación. Pero es una separación momentánea. Es una muerte tipo clínica. Entonces pierde los signos vitales el paciente. No hay respiración, no hay latido del corazón.
Entonces los médicos se retiran momentáneamente para permitir que se aplique la reanimación cardiopulmonar, la RCP. Entonces empiezan a aplicarle una descarga de corriente continua con unos electroimanes en el pecho del paciente. Y todo ese tiempo es muy tenso porque se está esperando que vuelva a latir el corazón. Hay veces que los médicos tienen que decirle a la gente que le está reanimando cardíacamente al paciente, tienen que decir, basta ya, se nos fue el paciente. Hora de muerte, 3 de la tarde con 5 minutos, se nos fue el paciente, murió, lo perdimos. Pero hay veces que este ejercicio de reanimación cardiopulmonar tiene éxito. Entonces le están aplicando descarga de corriente continua a través de unos electroimanes al pecho y el paciente está en muerte clínica, ¿verdad? En ese momento hay algunos pacientes que conscientemente, estando conscientes, ellos ven que se salen del cuerpo. Los pacientes, sus almas están salidas del cuerpo, separadas del cuerpo. El alma está desnuda, viva. El cuerpo, el ropaje está en la camilla. No hay signos vitales, hay muerte tipo clínica. Entonces el alma mira su propio cuerpo, mira a los cirujanos, mira a la enfermera, mira al grupo que le está haciendo la reanimación cardiopulmonar en el pecho. El alma lo está viendo todo lo que está ocurriendo en el quirófano. Pero la gente del quirófano, los médicos cirujanos, los enfermeros, las enfermeras, los que están aplicándole la reanimación cardiopulmonar, ellos no ven al alma suspendida en el aire, porque el alma no se ve, el alma no tiene sangre, no es biológica. Pero lo que sí se ve de parte de los médicos, de los cirujanos, de la gente que está en el quirófano, es el cuerpo del paciente, su sangre salpicada en la sábana por la operación. Ven su cuerpo, su carne, su sangre. Eso se ve, eso es temporal. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, la sangre, el cuerpo, el esqueleto, los músculos, sino las cosas que no se ven, el alma no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, el cuerpo, la sangre, el esqueleto, la carne, el cuerpo físico. Son temporales. Más las que no se ven, el alma, más las cosas que no se ven, son eternas. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Dios ha puesto eternidad en el alma, no en el cuerpo se ve, es temporal, el alma es eterna. Entonces cuando el alma se separa del cuerpo, lo temporal, lo biológico, el alma desnuda entra en la eternidad. ¿Pero en qué estado? ¿En qué estado? ¿Estado de muerte o estado de vida? El alma. Vida significa unida a Dios. Muerte, separada de Dios. El alma. Olvídense del cuerpo, olvídense del espíritu. Hablemos de nuestro yo, nuestra persona, nuestro ruaj, el alma. En la cruz del Calvario, Cristo tuvo una muerte tipo clínica. Y esto está en conformidad al Salmo 22. Porque en Juan capítulo... Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, lo que está ocurriendo ahí es que hubieron 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena. Ahí fueron cargados todos los pecados de la raza humana. Mas Jehová cargó en él, en Cristo en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. Los tenía Cristo nuestros pecados. Entonces la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre Cristo, para que no se aplicara nunca sobre nosotros. En la cruz del Calvario, Cristo a nosotros nos ha dado la inmortalidad, mediante el Evangelio. Habiendo dicho Dios respecto del alma nuestra, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, separada el alma eternamente del Creador, desamparada eternamente por el Creador. Dijo también Dios, en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, la del alma. Aquí no se está hablando de la muerte espiritual, de la muerte física, no, del alma. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Estos pasajes son hermosos, son preciosos, son maravillosos estos pasajes. Dios está prometiendo, diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Porque si usted examina bien, no ha sido abolida la muerte física. Todos morimos físicamente. No ha sido abolida la muerte espiritual. Todos morimos espiritualmente. Todos tenemos que nacer de nuevo, porque todos morimos espiritualmente. Lo que nunca tiene que morir, nunca, es el alma. Que cuando el alma sea desnudada del cuerpo, desnuda el alma del cuerpo, viva, desnuda del cuerpo, el alma no llegue a entrar a la eternidad en estado de desamparo respecto al Creador, ¿entienden? Sino que esté siempre amparada, amparo eterno.
Eso es vida eterna, unida eternamente el alma al Creador. Pero si el alma está separada eternamente del Creador, entra en muerte, en desamparo. ¿Entienden? Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte contra el alma. Entonces, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos rescatar el alma, darle la inmortalidad, fue Él padecer la condena a la muerte del alma, en vez de que nosotros padeciésemos la condena a la muerte de nuestras almas. ¿Entienden? Alma por alma. El alma de Cristo, que es inmortal, a Él se le aplica la sentencia, que es muerte del alma por los pecados, y si se le aplica a Él la sentencia, en vez de nosotros, a nosotros ya no. De esa manera Cristo nos ha dejado inmortal. Nosotros pecamos y nunca más pena de muerte para el alma. ¿De que moriremos espiritualmente? Sí. Pero hay nuevo nacimiento espiritual para los creyentes. ¿De que moriremos físicamente? Sí. Pero hay resurrección para vida para los creyentes. Hay solución para la muerte espiritual. Hay solución para la muerte física. Pero no hay solución para la muerte si muere el alma. El alma nunca tiene que morir, experimentar el tánatos, el alma, nunca. Cristo no vino a impedir la muerte espiritual. No. Cristo no vino a impedir la muerte física. No. Cristo vino a impedir la muerte del alma. Que nunca el alma entrara en muerte. Inmortalidad, que el alma nunca muera. Que el alma entre a la vida eterna, eternamente en vida, nunca muerte. Yo le doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. En la cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados, los expió todos, los pagó Él. Y estando a punto de entregar su espíritu, exclamó a gran voz: ¡consumado es! Lo que yo les prometí, la vida eterna, está consumada. Juan 19:30, y entregó su espíritu. Cumplió su promesa. Por eso que la condena al infierno hoy en día es por no creer. No por ser un pecador, si somos todos pecadores. Unos pecan más, otros pecan menos. No hay que pecar, ¿verdad? Porque cuando uno comete pecado le va muy mal en esta vida. No hay que pecar. Pero de que todos pecaremos, todos pecaremos. Y no hay diferencia entre usted que es pecador y yo que soy pecador. En Romanos 3, versículos 22 a 23 dice: porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa acción y efecto de redimir. Redimir, rescatar las almas perdidas, destituidas de la gloria del Señor. ¿Y cómo se rescata el alma? Pagando la cuenta total de los pecados, todos los pecados pagados. Pagando el precio completo en rescate del alma. Completo. Eso fue lo que hizo el Redentor. La carga total de los pecados nuestros que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, toda sobre Cristo. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Quien llevó el mismo, Cristo Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Y cuando estaban todos los pecados de la humanidad, los que nosotros siempre cometeremos hasta que nos muramos, cargados en Cristo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo. Y el alma de Cristo entró en muerte. Pero luego Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, leemos nosotros en Juan 19, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Este pasaje es muy importante. Es importante porque Cristo no había muerto físicamente. Estaba con vida física. Y ya sabía que estaba todo consumado. Anote, Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y estaba con vida física. Y ya sabía que estaba todo consumado. ¿Cómo se entiende esto? Porque invisible a todo ojo humano, el alma de Cristo, desdoblado del cuerpo, entró al lugar que se llama el lago de fuego. Y desde allí volvió a tomar su vida física. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado. Había pagado el rescate de nuestras almas, el Señor. Nos dio la inmortalidad, la inmortalidad. Eso nos dio Cristo en la cruz, la inmortalidad. El alma no puede morir, quedó inmortal. Yo mato, robo, fornico, me acuesto con prostitutas, bebo alcohol, fornico, robo, y no puede ser muerta mi alma. A mi alma Cristo le dejó inmortal. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora. ¿Qué cosa? Manifestada la gracia de Dios para con nosotros, que para nosotros la entrada al cielo sea gratuita, que no paguemos nosotros por nuestros pecados, que aquel que pagó por los pecados nuestros fue Cristo con su muerte, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Mucho viento. Salió mucho viento. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme
conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Él los pagó con la muerte del alma. Era la única forma, alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. El alma de Cristo angustiada en el huerto de Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. El alma de Cristo experimentó la muerte, pero Cristo es inmortal. 1 Timoteo 1, 17. Al Rey eterno, Cristo Jesús, al inmortal, al invisible. 1 Timoteo 1, 17. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Eso le mandó el Padre. Poner su vida en vez de la nuestra, del alma nuestra. Alma por alma. Y cuando Cristo paga, con su propia muerte del alma, en vez de nuestras almas, nos da la inmortalidad. Mediante el Evangelio, como dice 2 Timoteo 1:10. El Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo. Y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos rescató el alma. Él experimentó el tánatos del alma. En sustitución de nosotros, en vez de nosotros, para que nosotros no experimentáramos la muerte del alma. Hay demasiado viento. ¿Ustedes ven en la playa? Entonces, en 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gratuidad. Es gratis para nosotros entrar al cielo. Porque no pagamos nosotros nunca por los pecados nuestros, como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Nunca. Pagó Cristo por los pecados de nosotros. Él los pagó. Entonces para nosotros es gratis. Gratis. La gratuidad, gracia. Por eso que en 2 Corintios 6:2, 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo y sus colaboradores, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. La gracia, la gratuidad, que para ustedes es gratis entrar al cielo, es mediante la fe, que ustedes crean de todo corazón que la entrada es gratis, que el que pagó la cuenta de todos nuestros pecados fue Cristo en la cruz, los expió todos, no existen más. Nuestros pecados no existen más criminalmente, penalmente no existen más, fueron todos perdonados en la cruz. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia de parte del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. ¿Se escucha? Porque el viento me lleva la voz. Hay mucho viento aquí en la playa, mucho viento. ¿Se escucha? Si alguien puede anotar ahí, comentar si se me escucha. 2 Timoteo 1:10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Miren cómo se está hablando de la inmortalidad acá, la inmortalidad mediante el Evangelio. Por medio del Evangelio, la inmortalidad. Por medio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, la inmortalidad. El Evangelio, la proclama que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. No que Cristo murió por mí, no que Cristo murió por ti, no, que Cristo murió por los pecados de ti, que Cristo murió por los pecados de mí, Él los pagó. Los pecados se pagan con la muerte, los pecados son delitos de pena de muerte para el alma. Entonces, 2 Timoteo 1:10, ¿qué ha sido manifestada de parte del Señor? Su gratuidad para nosotros, que es gratis para nosotros la entrada al cielo. No pagamos nosotros por los pecados, los pagó Cristo en la cruz. Se hace efectiva por la fe, creyendo esta gran salvación. Pero manifestada ahora, la gracia de parte del Señor para con nosotros, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no contra el espíritu, no contra el cuerpo, contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Cristo en la cruz del Calvario nos ha dado la inmortalidad, abolió la pena de muerte contra el alma. ¡Qué hermoso esto sí que son buenas noticias de salvación! En la cruz del Calvario Cristo abolió la pena de muerte contra nuestras almas, no la muerte física, no la muerte espiritual, la muerte contra el alma, abolida la pena de muerte contra el alma. Por eso es que es tan diabólica las religiones,
la religión evangélica o católica. Porque le dicen a la gente, tú tienes que dejar de pecar, tú tienes que evitar pecar para irte al cielo. No, peca todo lo que quieras y nunca más hay pena de muerte para tu alma. Porque de las consecuencias que te van a venir en esta vida, por andar pecando todo lo que quieras, de eso no serás librado. Por eso que no hay que pecar. Cada pecado trae dolor, angustia, miseria, muchas pérdidas para la persona. Pérdida de la salud, pérdida de la vida física, se puede morir la persona por andar pecando. Rupturas matrimoniales, pérdida del matrimonio, pérdida financiera, angustias, miserias, que trae pecar. No hay que pecar, no conviene pecar. Pero si pecásemos todo lo que quisiéramos, nunca más pena de muerte para el alma. Y esto es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios pide, que creamos que Cristo nos dio la inmortalidad en la cruz del Calvario, que creamos que Cristo nos dio la vida eterna, que le creamos al Hijo, que Él ya nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito y dice de Cristo, respecto de Cristo, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y saben ustedes lo que significa misericordia? Que yo no reciba lo que yo merezco. ¿Qué es lo que merezco yo? Ser lanzado a lo más profundo del lago de fuego, la muerte eterna de mi alma, porque he pecado. Y Dios dijo al alma que pecar esa morirá, y yo he pecado. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y todos hemos pecado, al menos una vez. Entonces, ¿qué merezco yo en justicia? La muerte eterna de mi alma. ¿Y qué es lo que es misericordia? No recibir lo que yo merezco. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco. Yo merezco el infierno, merezco el juicio ante gran trono blanco, merezco el lago de fuego. Eso es lo que yo merezco en justicia. Pero sin recibir lo que yo merezco. Nos salvó, Tito capítulo 3, versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es misericordia, no recibir lo que merecemos. Merecemos el infierno. ¿Y qué es lo que es gracia? Recibir de parte de Dios lo que nosotros no merecemos. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia, no por obras nuestras. Obras nuestras, que yo dejo el pecado, que yo dejo de ser tibio, que yo vivo una vida en santidad, que yo permanezco con el pan para la vid, que yo me puedo jactar si hago obras para ser salvo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia que nosotros recibamos gratuitamente el cielo, sin pagar nosotros por nuestros pecados, la entrada sea gratis. La puerta que permite entrar al cielo, el valor de la entrada fue pagada íntegramente por Cristo. Para nosotros la entrada es gratis. Es la gracia para nosotros de parte de Dios, que para nosotros sea gratis la entrada al cielo, sin pagar nosotros la entrada, sin pagar nosotros por nuestros pecados. Todo pecado que cometamos hasta que nos muramos, hace 2000 años en la cruz los pagó Cristo. Por eso dice, perdonándoos todos los pecados, todos. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo hebreos, estando en el pacto de la ley, siendo gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todos los pecados penalmente perdonados. Hay gente que está metida en el mundo evangélico que dice, Dios tiene que perdonarte todos los pecados. No, tú tienes que creer con fe que en la cruz te los perdonó todos. Tienes que creer que Cristo murió por los pecados tuyos, porque eso fue lo que hizo Cristo para podernos salvar el alma. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y esto es lo que dice el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En la cruz del Calvario, Cristo nos ha dado la inmortalidad. Abolió la pena de muerte contra el alma. Abolió la pena de muerte contra el alma. Esto es lo que nos dicen los evangélicos, esto es lo que nos dicen los religiosos. Tenemos que decirlo los cuatro vientos. Cristo en la cruz del Calvario abolió la pena de muerte contra el alma, quedó abolida. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia de parte del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, contra el alma, abolida la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. Cristo en la cruz nos ha dado la inmortalidad. Cristo en la cruz le dio, abolió la pena de muerte contra el alma, mediante el Evangelio, mediante la buena nueva que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pagó Él, ya no los pagamos nosotros. Para nosotros la entrada al cielo es gratis. Gracia.
Recibir el cielo sin merecerlo. ¿Qué es lo que es gracia? Recibir sin merecer. Que yo reciba sin merecerlo. Entonces, ¿qué es lo que es gracia? Recibir sin merecerlo. Gratis. El cielo, voy al cielo gratis. Todo pecado que cometa yo hasta que me muera, me lo paga Cristo. Yo no pago, pago Cristo. No pago ni un pecado yo, todos los paga Cristo. Cristo es el Redentor, aquel que rescata nuestras almas pagando el precio completo en rescate de nuestras almas, la cuenta total de todos los pecados nuestros, porque si no, no habría redención. Un pecado que no pague Cristo lo pagamos nosotros. ¿Y cómo lo pagamos nosotros? Penalmente con la muerte del alma. Así que tienen que ser pagados todos por uno solo, el Redentor. Porque si los pagamos nosotros, nos vamos al infierno. Por eso que en Juan 8:24 Cristo advierte a los incrédulos, diciéndoles, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagas tú o los pago yo, tienen que ser pagados todos. En primera instancia por aquel que los cometió, los pecados. Y en segunda instancia por aquel que es el sustituto, el Redentor, Cristo Jesús. Y esto es lo que dice el Evangelio, que Cristo nos redimió. Él pagó la cuenta total de los pecados nuestros. Él compró nuestras almas al precio, pagando el precio completo en rescate de nuestras almas. Ahora, la incredulidad invalida. Invalida lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso Cristo advierte respecto de la incredulidad. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Redentor, tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Porque tu incredulidad invalida lo que hizo Cristo por ti. Tú quedas expuesto a tener que pagar por tus pecados. Al no creer que Cristo te los pagó, lo vas a tener que pagar tú. Porque no puede quedar ningún pecado impune. No puede quedar ni un solo pecado sin ser condenado con la muerte del alma. Entonces, o los pagas tú o los paga Cristo. Tienen que ser pagados todos por uno. No hay pago compartido. Porque si hubiera pago compartido, Cristo experimenta la muerte y la tienes que experimentar tú en el lago de fuego. Pero tú no puedes salir del lago de fuego. Cristo sí puede, porque es inmortal. Puede morir y volver a vivir. Tú no. Entonces tienen que ser todos los pecados que vas a cometer tú hasta que te mueras, todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, pagados por mí, por ti o por Cristo. Todos pagados por Cristo, entonces tú vas al cielo. Y si no, entonces todos los pagas tú, todos los pago yo. Yo creí que todos mis pecados me los pagó Cristo en la cruz. Que Cristo murió por los pecados míos. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Entienden? ¿Entienden lo que significa el Evangelio? Cristo murió por los pecados de nosotros. A ver si puedo dar vuelta el visor. Aquí tenemos la playa de Ritoque, ¿eh? Estamos en febrero, acá en Chile, estamos en estación de verano, febrero de 2026. Perdón que use lente, pero está pegando muy fuerte el sol. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins and is unbound in the tree? For this reason, in this way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, Jesus Christ, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and anyway buried, and anyway resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see their souls, by substitution, on the cross of the Calvary, Jesus Christ died for my sins, for your sins, for our sins, of our souls, your souls, my souls, life for life, soul for souls. Jesus Christ inside of me, Jesus Christ inside of you.
En vez de usted, en vez de mí, en vez de nosotros, Cristo. Él cargó los pecados de nosotros. Who shall solve our sins and is unbound on the tree? Who shall solve our sins and is unbound on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesus Christ. In the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, Who shall solve our sins and is unbound on the tree? In his way, for this reason. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, Jesus Christ, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that we buried, and that we resurrected on the third day, according to the Scriptures. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures. And that we buried, and that we resurrected on the third day, according to the Scriptures. Y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. This is the gospel. Este es el Evangelio. Jesus Christ inside of me. Jesus Christ inside of you. Cristo Jesús en vez de mí. Cristo Jesús en vez de usted. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth it shall die. El alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, he says, Who shall solve our sins and is unbound the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo, for this reason, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, está escrito, that Christ died, Jesus Christ died for our sins, que Cristo murió por los pecados de nosotros, according to the Scriptures, conforme a las Escrituras, and that we buried, and that we resurrected on the third day, according to the Scriptures, y que fue sepultado su cuerpo, their body, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó el alma, por sustitución, ¿ya? And also we saved our souls by substitution. Esto es Evangelio. This is the gospel. Este es el Evangelio. Estas son buenas noticias de salvación. Esto es Evangelio. Esto es lo que no es predicado, porque Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado sobre un pesebre. Ahí ponían los corderos para expiar los pecados, en los pesebres. Este es el Evangelio, no otro, no hay otro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este anuncio no es predicado. No es predicado este anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo los pagó los pecados nuestros. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está la salvación. Así fue como Cristo nos salvó. Cuando en la cruz Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Es una linda historia de amor, donde Cristo, en vez de nosotros, paga por los pecados de nosotros. Se pagan con la muerte los pecados. Cristo los pagó, murió por los pecados de nosotros. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.